Y nuestro programa 360 continúa analizando lo que es la situación internacional de Venezuela y esta pugna planteada con Estados Unidos a raíz de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de nuestro país. En esta oportunidad nos acompaña un sociólogo y escritor argentino. Nos referimos a Atilio Borón, que a partir de esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido, profesor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Obviamente hemos tenido una evolución dinámica de los acontecimientos en los últimos días, que arrancó el sábado con el concierto de ayuda humanitaria de artistas internacionales con Venezuela y que han venido aconteciendo una serie de hechos que también son de interés. Uno de ellos, la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, y más recientemente la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el caso de Venezuela en una moción presentada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura de los acontecimientos de los últimos 4 días? Bueno, mira, yo creo que fue una ofensiva muy fuerte lanzada por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el actor principal de todo esto, ¿no? No es ni la oposición interna de Venezuela, sino básicamente Washington. Y esa ofensiva ha salido realmente muy mal parada, ¿verdad? Porque las cosas no resultaron como se pensaban. Creo que ellos subestimaron la profundidad del proceso de la revolución bolivariana, más allá de sus dificultades económicas de todo tipo que todo el mundo conoce, pero hay, digamos, un sustrato de legitimidad popular muy fuerte y sobre todo el deseo de que, bueno, el país no sea gobernado por un representante de los intereses foráneos o mismo por un presidente prácticamente designado por la Casa Blanca. Interesante es que el Grupo de Lima, fíjate que era un grupo muy crítico del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de manera muy clara cambió sus posiciones y si hace un mes estaba dispuesto a acompañar una intervención militar. No nos olvidemos que mismo cuando asume Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil, ya se hablaba de que podía haber una ayuda militar, ¿no es cierto?, de Brasil a este proceso de desestabilización en Venezuela, y ahora eso ha quedado completamente eliminado. Inclusive un gobierno como el de la Argentina, ¿verdad?, ha dicho que, bueno, la opción militar no es algo que puede ser realmente considerado. Por lo tanto, creo que ha sido una derrota diplomática en todos los frentes de Estados Unidos y ahora hay que ver lo que van a hacer ellos con esa famosa carta militar, que es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la carta militar? ¿Qué pueden hacer? Desde ya descarto cualquier posibilidad de que ellos intenten hacer en este país una operación como hicieron en Santo Domingo en el año 1965, o en Grenada en 1983, o en Panamá en 1989, ¿verdad? Esto acá es completamente diferente, pero no quita que puedan hacer algunos ataques tácticos, quirúrgicos, como dicen ellos en la jerga del Pentágono, ataques quirúrgicos que pueden ser, bueno, hacer blanco en un objetivo militar, algún cuartel, algo así, ¿verdad? Y avanzar en la serie de provocaciones en la frontera tratando de que se arme ahí un conflicto en gran escala. El pasado 23 de febrero no solamente fue la fecha escogida para realizar este concierto de artistas internacionales en Cúcuta, sino que también coincidió con el primer mes de la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Cuál es la evaluación que usted hace del primer mes de su autojuramentación? Bueno, la evaluación, fíjate, es que realmente no ha hecho nada. O sea, un presidente que se ha autoproclamado, que ha jurado, ha estado un mes y nadie nota que sea presidente de este país, porque realmente todo esto es una ficción. Es una ficción que no tiene ningún otro objetivo más allá que el de facilitar el derrumbe del gobierno del presidente Maduro y, por supuesto, la recuperación por parte de las grandes empresas norteamericanas del petróleo venezolano. Esto no es una averiguación que hago yo, sino simplemente lo ha dicho con todas las letras el consejero John Bolton del Consejo de Seguridad Nacional, que ha dicho que él quiere ver las empresas americanas explotando el petróleo venezolano. Y lo que ha hecho Guaidó hasta ahora, nada. Digo, no hay un solo funcionario público en este país que obedezca su orden, no hay ninguna embajada que pueda emitir una visa, digamos, que responda a Guaidó. O sea, Guaidó no existe, es un espectro creado que salió a flotar por los aires y que yo temería por su vida realmente, ¿no? Porque creo que Estados Unidos suele ser muy cruel con aquellos personajes sobre los cuales hacen una apuesta muy fuerte y que luego no les resulta. Y creo que este puede ser un caso, ¿no?
Partiendo de este concepto que usted ha manifestado, ¿cuál cree usted que puede ser la evolución de los acontecimientos en los próximos días y semanas, partiendo de la hipótesis que usted ha planteado? Yo creo que va a haber una nueva ronda de negociaciones y de diálogo. Creo yo que la oposición dentro de Venezuela, fíjate que ningún alcalde de municipio se prestó para que Guaidó instalara su sede de gobierno ahí, municipios opositores, lo cual es un dato muy significativo. Creo yo de que un sector creciente de la oposición venezolana, me parece que luego de esto va a decidir finalmente sentarse en una mesa de negociaciones, dejar de estar pendiente de lo que Washington decide y buscar una forma de estabilizar esta situación, que es algo que todos los venezolanos necesitan. Yo creo que puede haber sido lo que le llaman un turning point, ¿no? O sea, un punto de quiebre en donde una estrategia que era una estrategia de desestabilización violenta, de la famosa salida de Maduro, ha demostrado que no funciona, y nadie quiere en este país una guerra ni una intervención militar, ¿verdad? Porque ahí mueren todos, chavistas y no chavistas. Cuando tú miras lo que ha pasado en Irak, en Libia, en Yemen, en Siria, ahí cuando caen las bombas, cuando vienen los famosos daños colaterales de los bombardeos americanos, no es que discriminan entre si tienes la chamarra rojita o la franela rojita o no. Entonces me parece que ha sido un toque de atención, y yo veo en algunos sectores de la oposición venezolana ya una actitud más abierta, así, bueno, vamos a sentarnos a dialogar, tratemos de arreglar esto entre nosotros. La intervención de Estados Unidos nos ha complicado, nos ha embarcado en un camino que no tiene retorno, porque ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Verdad? Entonces yo creo que puede ser un punto de inicio de un diálogo que ojalá pueda ser constructivo. Este país no merece estar sufriendo lo que está sufriendo en los últimos tiempos por causa fundamentalmente de esa obsesión de los Estados Unidos por apoderarse de las riquezas que ustedes tienen en tan alto grado. Sin embargo, cuando se hizo la activación del mecanismo de Montevideo, muchos sectores de la oposición lo rechazaron de plano. Así es. ¿Cómo se podría dar esa concertación a futuro entre gobierno y oposición tras el fracaso de Guaidó? ¿Sería con el mecanismo de Montevideo? ¿Sería con la estructura que está ofreciendo Europa? ¿Cómo vislumbra usted ese posible acercamiento? Yo creo que hay que volver al mecanismo de Montevideo, y creo que si en ese momento no se aceptó fue porque de una manera errónea la oposición venezolana apostó a la ayuda humanitaria, lo que iría a ocurrir el 23, 24 y 25 de febrero. Y se equivocaron. Ellos apostaron a que, bueno, ya con la ayuda humanitaria todo esto se venía abajo, se desmoronaba. O sea, yo lo que he visto una muy pobre lectura de carácter sociopolítica sobre la realidad venezolana. Es que es un fenómeno el del chavismo y el gobierno de Maduro, que tiene una solidez, un arraigo mucho más fuerte de lo que esta gente pensaba. Hubo ahí, yo creo que en la oposición, y por supuesto sobre todo en Estados Unidos, la idea muy simplona, para decirlo de manera más o menos elegante, de que las penurias económicas iban a arrojar masas de gente a la calle exigiendo el derrumbe del gobierno de Maduro. Y no es así, la historia no se mueve de esa manera. Y máxime cuando hay esas declaraciones que uno ve de parte de altos funcionarios del gobierno norteamericano, en donde explícitamente dicen queremos apropiarnos del petróleo de Venezuela. Entonces, evidentemente, aún los venezolanos que están disconformes con este gobierno y que no les gusta la política económica y que resienten por la hiperinflación y los salarios, todo lo demás, aún esa gente no quiere que venga a Estados Unidos a gobernar en lugar de ellos. Entonces me parece que la oposición en Montevideo, hace poco más de un mes, confiaba en que se iba a producir esto. Ahora ya se dan cuenta que no. Por lo tanto, me parece un baño de sobriedad. En realidad, decirle, mire, debemos sentarnos en una mesa de negociación, acordar, a ver qué es lo que el gobierno está dispuesto a ceder. El gobierno tiene que, evidentemente, ante esta situación, bueno, hacer un planteo de diálogo. El diálogo significa que alguien cede siempre algo en alguno de los puntos. La oposición tiene que ceder en algo esencial, que es abandonar definitivamente la estrategia insurreccional y violenta, porque eso ha fracasado y además ha causado enorme daño a la población venezolana. Entonces yo creo que esas posiciones se pueden acercar. Rodríguez Zapatero estuvo a punto de consumar esa hazaña. Lo que pasó fue que a último momento llegó una orden de Washington transmitida a través de Colombia, y la gente que estaba allá en Santo Domingo lo dejaron textualmente a Zapatero
con la pluma fuente en la mano. Él estaba enojadísimo. Zapatero, ¿verdad? No es un hombre que uno puede decir es un chavista contumaz. No, no. Es un hombre que ha tenido una actitud de mucha ponderación, que ha hecho críticas muy fuertes al gobierno bolivariano, pero al mismo tiempo que ha salido a defenderlo. Y él estaba furioso, porque dice, hasta hacía 5 minutos estaban todos acá dispuestos a firmar. Y yo me quedo con la pluma fuente en la mano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién llamó? Y bueno, ahí se supo. Llamó Mike Pence a través de Álvaro Uribe, y de ahí Iván Duque, la orden, no sé si fue a Julio Borges o alguno de los que estaban ahí, que se retiraron al último momento. Ahora bien, este escenario que usted plantea de que ante la posibilidad de un fracaso de Juan Guaidó, la oposición se siente a dialogar con el gobierno, quizás no es un escenario que peca de optimista, tomando en cuenta la alta dependencia financiera e ideológica que la oposición, o por lo menos sus dirigentes, tienen de Washington. Pero bueno, ¿qué otra cosa les queda hacer? Porque Washington, ¿qué puede hacer más de lo que hizo? Washington les ha dado cobertura diplomática, cobertura mediática, les ha dado fondos, recursos, ha movilizado, digamos, a un país, a un gobierno entero como Colombia para poner al servicio de su plan, y eso ha fracasado. Yo creo que si siguen por este camino vuelven a estrellarse en la pared. Entonces yo creo que si hay una cierta racionalidad, van a decir, bueno, sentémonos a ver, conversar cómo arreglamos esto, pensando que esto implica un proceso de 2 o 3 años, esto no se arregla de la noche a la mañana. Pero yo te digo, personalmente creo que si la oposición insistiera por este camino, va a sufrir una derrota aún peor y sería mucho más grave. Entonces me parece a mí que hay algunas fuerzas dentro de la oposición, especialmente los que vienen de los viejos partidos de la Cuarta República, Acción Democrática y hasta el propio Copey, te diría que en este momento ven con cierto alivio el hecho de que la operación Juan Guaidó se haya ponchado por completo, no tenga credibilidad y por lo tanto se pueda volver a instalar una cierta razonabilidad en la discusión, dejando de lado la idea de una salida violenta del gobierno de Maduro. Ahora bien, ¿cómo quedarían los países que reconocieron a Guaidó y que inclusive están aceptando sus delegados diplomáticos, entre comillas? Veríamos una reedición del esquema sirio, donde se montó todo un gobierno de transición y ahora nadie lo reconoce. Bueno, sí, pero han cometido un error garrafal esos gobiernos, empezando por el de mi país, la Argentina, obviamente. Tú no puedes reconocer, imagínate que una persona que se autoproclama presidente en un acto público, en una tarima, sube y dice yo soy el presidente, es absurdo. Ellos obedecieron porque son gobiernos que responden absolutamente a rajatabla a las directivas de los Estados Unidos y ellos tienen que darse cuenta algo que dijo John Quincy Adams, que fue uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, cuando dijo Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes. Y en función de esos intereses permanentes ellos actúan en Venezuela. Que luego embarquen en esa tropa a gobiernos de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de Argentina, es un problema de esos gobiernos, la falta de visión. Dime, ¿qué tenía que hacer el presidente Mario Abdo, Marito, como le dicen en Paraguay? Marito Abdo, ¿qué tenía que hacer acá en la frontera, en Cúcuta, con la cantidad de problemas enormes que tiene que resolver en Paraguay? Viene a meterse acá en la frontera, o en Chile, digamos, que hay un problemón, pero que está así creciendo de una manera exponencial, donde más de la mitad de la población ni va a votar, y viene el señor Piñera acá como una especie de redentor para los males de Venezuela. Esos países y esos gobiernos, no los países, porque los pueblos no tienen nada que ver, esos gobiernos han quedado muy mal parados y han hecho un papelón internacional. ¿Qué le diría Tilio Borón a los ciudadanos venezolanos que nos están escuchando en Ciudad Bolívar, en Apure, en Miranda, en Zulia, en Nueva Esparta, a propósito de toda esta situación que está planteada en Venezuela sobre la autojuramentación de Juan Guaidó, el ingreso de la ayuda humanitaria o supuesta ayuda humanitaria? ¿Qué le diría usted al pueblo venezolano, incluyendo a los opositores? Bueno, primero les diría que realmente tengo una enorme admiración por este pueblo porque ha sufrido los rigores de un ataque económico, diplomático, político tremendo y que lo han sufrido en carne propia. Segundo, le digo que no caigan en provocaciones, que no se dejen tentar por la vía violenta, que miren lo que pasó en el puente internacional ahí en Cúcuta y vean cómo hay verdaderas bandas de criminales, como dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. No solo dijo, lo vio. Esa entrevista de esa periodista de Cúcuta, digamos, merece ser esta persona expulsada del gremio periodístico, porque tú no puedes hacer una entrevista de ese tipo condescendiente con gente que las ves que están preparando actos criminales. Entonces, segundo mensaje,
primero tengan paciencia, segundo, confíen en que las cosas se van a ir arreglando, tercero, no caigan en provocaciones y cuarto, obliguen a la oposición a decirle, mira, ya basta de ir a Estados Unidos a pedir órdenes, siéntate acá con los de acá, este es un asunto que arreglamos los criollos, o sea, los que estamos acá en Venezuela, sin tener que pedirle consejo ni a la Unión Europea, ni a Estados Unidos. Este es un país inmensamente rico, ese es el problema que tiene Venezuela. Si fuera un país pobre, te aseguro que a Estados Unidos no le importaría nada, podía dejar que Maduro estableciera una dinastía y que gobernara por 100 años. Entonces, conserven lo propio, con patriotismo, y este pueblo ha demostrado tenerlo. Yo tengo mucha confianza en que van a salir bien pronto de esta situación tan tremenda en la cual están en este momento. Bien, ustedes le escucharon a Atilio Borón, quien es escritor y sociólogo argentino, quien muy amablemente ha compartido con nosotros sus impresiones en nuestro programa 360. Agradecemos la presencia de nuestro invitado y de esta forma entonces vamos a una pausa en nuestro programa 360. Ya venimos.